iniciando de esta manera, hoy con un análisis muy importante desde el inicio. Alianzas, candidaturas, elecciones generales 2025. Aquí en vivo, arrancamos de esta manera. Hoy nos toca responder al llamado de la historia, al que respondo sin reservas y como siempre, firme en mis principios, la cabeza repleta de ideas, los brazos abiertos. La otra pregunta que me hago es por qué el expresidente Quiroga, habiendo logrado un acuerdo que fue sellado en un encuentro privado en una casa nuestra y que después fue firmado por él y por otros líderes de la oposición, decide hacer una alianza con el PRI fuera del escenario en el que estamos estableciendo este acuerdo de unidad. Nos comprometemos a hacer realidad la unidad que garantice una sola candidatura de oposición en las elecciones presidenciales. Ayer se dijeron traidores de todo, hoy día se vuelven a poner de acuerdo y yo no quiero entrar en eso, yo no quiero ser partícipe de ese juego, de volver al mismo fracaso de antes. Yo había anunciado formalmente que sí, ya soy candidato y es paralelo, es convergente. Vamos a buscar seguir conversando. Obviamente yo voy a seguir buscando gente que se incorpore a la alianza. Bueno, todo el mundo tiene el derecho de presentar su candidatura. El tema es lograr el apoyo del pueblo, que es importante. Yo lo que he hecho es hacer un partido político. Vamos a dar la bienvenida al expresidente Carlos Mesa para poder conversar un poco. ¿Cómo está, don Carlos? Buenas noches. Conversar un poco sobre lo que ayer ha pasado, esa alianza que se ha presentado. Don Carlos, ¿cómo está? Hoy lo estoy viendo con el rostro más sonriente, pero ayer lo he visto bastante serio. Muy buenas noches, un gusto conversar contigo. La seriedad o la simpatía del rostro tiene que ver con los momentos que uno vive, pero en este caso lo que tenemos que analizar es el efecto de una decisión histórica que se tomó por primera vez después de 20 años de no haber logrado una unidad de la oposición para una candidatura única. Sí. Y creo que es el aspecto fundamental que hay que destacar. ¿Qué repercusiones, perdóneme, qué repercusiones ha recibido usted después de la presentación de la alianza opositora? Muy positivas. La opinión pública, las redes sociales, los medios de comunicación lo han expresado de esta manera. El que nadie esperaba que lográsemos un acuerdo de esta naturaleza, comprometiéndonos a establecer una candidatura única de oposición, y eso ha sido entendido como un paso adelante después de muchos años de espera. Sin embargo, otros líderes como que no han aplaudido esa decisión que tomaron ustedes el día de ayer, ¿verdad? No conozco detalles de esos otros líderes, pero en todo caso lo importante es el paso dado y lo siguiente es la invitación abierta a todos aquellos que quieran integrarse a esta alianza, que en realidad es un acuerdo para conseguir una candidatura única. Estamos abiertos los cuatro a más adhesiones de todos aquellos que crean que el candidato único es el camino para enfrentar al MAS. Muy bien. Le invito por favor a que veamos, si pueden mejorarme un poquito el sonido, a que veamos el siguiente tuit del señor Branko Marinkovic, que dicen no son la unidad, son una juntucha de fracasados. A Mesa, Quiroga y Doria Medina solo los une su ambición de poder. A Luis Fernando lo respeto, pero debo ser claro en decir que una juntucha de la vieja política no es el camino para solucionar el desastre que dejará el pedófilo. ¿Qué opina de eso? Es una opinión que cada cual que lo lea tomará su punto de vista. Nosotros vamos adelante con optimismo, con apertura de mente, sin adjetivos, sin calificativos, sin buscar confrontación, sino por el contrario, buscar construcción de espacios de concertación para lograr un resultado positivo para el país. Don Carlos Mesa, Luciana les saluda, buenas noches. Ayer estuvo con nosotros el expresidente Jorge Tuto Quiroga y evidentemente ha manifestado esta intención de unidad que se ha generado, esta reunión, estas firmas, etcétera. Sin embargo, él habla de su candidatura y que este bloque de unidad pueda generarse en base a la misma. Quisiera conocer su opinión al respecto o, caso contrario, don Carlos, si ya están analizando quién podría ser el líder de esta unión. La idea es establecer reglas del juego claras para definir la candidatura
dentro de un par de meses, cuando estemos al borde de las inscripciones adecuadas para las candidaturas, y en ese contexto establecer un mecanismo de selección que no lo vamos a hacer nosotros, sino que tiene que estar vinculado a la opinión pública y al pueblo boliviano, que es el que tiene que definir quién va como candidato ideal, como el mejor candidato de la oposición. El concepto de candidatura o precandidatura puede ser utilizado. Yo me considero un precandidato, hay otros que se consideran candidatos, es perfectamente lógico y respetable. Lo importante es que los cuatro hemos llegado al consenso de decir vamos a respaldar a aquel que sea elegido por un mecanismo que tenga como base la participación popular. Será la opinión pública, me dice don Carlos Mesa. ¿Cómo se desarrollaría ese proceso para que la opinión o para que la población pueda elegir al candidato? Mecanismos de participación que pueden tener muchos caminos diferentes, sean electrónicos, sean de encuestas, sean por primarias. Ese es un elemento que vamos a ir concertando en los próximos días y vamos a hacerlo conocer al país. A ver, usted siempre menciona el tema de la polarización, don Carlos. ¿Cómo piensa ahora subsanar ese problema? Y también, evidentemente, dentro de la alianza que ustedes han formado, hay diferentes ideas, diferentes perspectivas, o cómo lo ven, digamos, cómo ven al país a futuro. Bueno, es obvio que la polarización tiene que ver con el proyecto fracasado del MAS, con el proyecto fracasado sobre todo de Evo Morales y de Luis Arce, que han llevado al país al desastre y que marcan el fin de un ciclo histórico agotado completamente. Lo que tenemos que buscar ahora es romper la polarización con el voto de la oposición mayoritaria, pero con una idea clara, una propuesta de país, una propuesta económica, una propuesta democrática, una propuesta de construcción de horizonte de futuro que sustituya el fiasco histórico de los 18 años del movimiento al socialismo y sus fracasos en la economía y en la democracia. En el contexto de las diferencias, por supuesto que hay diferencias en la oposición. Si no las hubieran, estaríamos todos juntos desde el primer día. La idea es que tengamos un mínimo denominador común: democracia, institucionalidad, economía abierta, construcción de futuro de manera libre y de manera espontánea y de manera constructiva. Y en ese contexto es lo que vamos a construir en la diferencia y construir en la diferencia con construcción de ideas positivas. Don Carlos Mesa, ¿qué pasó con el FRI? Lo vimos en su conferencia de prensa. ¿Estaba molesto, dolido? Molesto y dolido en política son expresiones que uno tiene que analizar con mucha calma y con mucha tranquilidad. Lo importante es que el FRI, después de mi reflexión, ha garantizado que va a mantener la alianza que habíamos firmado. Tenemos un documento regulador que así lo establece hasta el 8 de noviembre del año 2025. Ellos han tomado una decisión que ya he comentado y que no voy a volver a comentar, que no afecta el funcionamiento de Comunidad Ciudadana por el hecho de que ellos se mantienen como parte de la alianza hasta noviembre de 2025. ¿Qué otros políticos ya se están acercando a ustedes con la intención de poder formar parte de la misma alianza? Hemos escuchado opiniones positivas. Menciono como ejemplo a Vicente Cuellar, que ha dicho que ve con buenos ojos este esfuerzo, esta iniciativa. Esperamos tener acercamientos con él, sea por invitación o sea por adhesión de él, y con cualquier otro candidato que tenga una buena voluntad y sobre todo buena fe para construir la unidad, que es algo que el pueblo boliviano ha pedido con gran fuerza, con gran firmeza y con gran unanimidad. Unidad como elemento constructivo de una oposición con posibilidades. ¿Cuál deberá ser el perfil de la dupla que se tendría que elegir en este bloque de oposición, en este bloque unitario? El perfil tiene que ser un compromiso con el país para dar respuestas en dos direcciones. Lo que necesitamos es construir una candidatura presidencial exitosa, pero no es suficiente, porque con una candidatura presidencial exitosa que gane la elección, pero no garantice gobernabilidad, que no tenga mayoría parlamentaria y que no estructure un programa de gobierno creíble y sostenible, es muy difícil que tengamos éxito. Por lo tanto, es una combinación de ambas cosas. La renovación, por ejemplo, es una palabra que no tiene que ver con el color del cabello que uno tiene o de los años que uno tiene, sino con las posibilidades de mostrar presencia de género femenino de manera significativa, renovación generacional con jóvenes de una nueva camada que son capaces de hacer propuestas nuevas y con un programa de economía sostenible y de democracia de largo aliento. Don Carlos Mesa, para finalizar y agradeciéndole por su presencia aquí en vivo, ¿cómo está la bancada de Comunidad Ciudadana? Hemos visto algunas disidencias, algunas discrepancias dentro de la misma bancada y por otro lado algunos perfiles como el de Rodrigo Paz Pereira, que va de alguna manera metiéndose aparentemente en esta campaña preelectoral.
Nuestro modo de actuar es un modo democrático, un modo abierto y un modo de dar oportunidades a las nuevas generaciones. Por lo tanto, cualquier iniciativa de esa naturaleza, si tiene un respaldo adecuado, será bienvenida a este bloque de 4 personas que hemos decidido hacer un grupo de unidad para establecer una unidad como candidatura única para el 2025. Y en cuanto a la bancada de Comunidad Ciudadana, se ha separado el grano de la paja, como se dice bíblicamente, y ahora estamos muy cohesionados con las ideas claras, con la nueva generación renovada, con los mejores parlamentarios y parlamentarias que creo que tiene cualquier bancada de la actual Asamblea Legislativa Plurinacional. Don Carlos, para terminar esta entrevista, por favor, le pido a Carlos Mesa, su visión país, ¿cuál es su visión sobre nuestra Bolivia? Estamos en el momento terminal de un proyecto histórico fallido que ha sido un fiasco sin remedio y que tiene que ser sustituido y derrotado electoralmente, porque lo único que nos ofrece es desastre económico, desastre institucional y destrucción democrática. Eso implica la construcción de un nuevo país con ideas claras sobre una economía abierta, sostenible en el tiempo, con una modificación del modelo productivo y del modelo de consumo, sobre todo en el ámbito energético, con la necesidad de una reconducción de la nación en la macroeconomía, austeridad, cuestionamiento a las nacionalizaciones y a las empresas deficitarias, cuestionamiento a las subvenciones sin ninguna base ni ningún sentido, la lógica de recuperar la liquidez de dólares que es fundamental para el funcionamiento de la economía, la construcción de una democracia que respete los valores de todos, una independencia de poderes, un fin definitivo a la dictadura de la justicia a través del Tribunal Constitucional, una reforma constitucional para hacer una reforma judicial de fondo y una construcción de espacios de diálogo entre gobierno y oposición con respeto para todos. Muchísimas gracias por su tiempo y por haber accedido a esta entrevista. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Hoy Bolivia habla de... Sé que están en plenas vacaciones nuestros hijos, pero hoy Bolivia habla de la fecha de inicio de clases en la gestión 2025. 5 de febrero arrancaría este calendario escolar con clases ya presenciales de nuestros estudiantes. Hoy Bolivia habla de la alerta migratoria contra Evo Morales y va avanzando dentro de esta denuncia que lleva adelante la Fiscalía Departamental de Tarija. Hoy Bolivia habla de el primer caso de chikungunya. Las autoridades en salud lo han confirmado y reportado en el departamento de Santa Cruz. Se está haciendo un seguimiento a este caso y a posibles contagios. Hoy Bolivia habla de Mario Castro, un grande del periodismo. Falleció. Ya a la edad, la salud le jugaron estas últimas malas pasadas. Se despide luego de una gran carrera dentro, sobre todo, de la radio. Hoy Bolivia habla de que termina el conteo en 7 departamentos. Le estoy hablando de las secciones judiciales que se han desarrollado en el territorio nacional el pasado domingo. Ya varias regiones han concluido la contabilización. El eje troncal está también terminando los últimos detalles. Hoy Bolivia habla de... Y seguimos con música aquí en vivo. Quédese con nosotros porque enseguida estaremos hablando con Branko Marinkovic. Sí, señores, este empresario cruceño, porque ya lanzó su candidatura. ¿Qué le ofrece al país? ¿Cuál es su visión país? Todos los detalles en breve. Aquí en vivo llega gracias a... Les invitamos a brindar con el vino tinto Lazarillo Tempranillo de Bodegas Yuntero. Un vino que encapsula la esencia y calidez de la hospitalidad española. Salud y felices fiestas.
este viernes. Esa es la ley de la tribu. Se supone que eres mi madre. Tú eres quien me dio a luz. No encontrará consuelo. Vine aquí pensando que te estabas muriendo. Y ahora me están enterrando en tu lugar. Otra vez me abandonaste. Otra vez me vendiste. Sila, de lunes a viernes a las 16:40 horas por Bolivisión. Desde muy temprano, el presidente Lucho Arce se trasladó al desaguadero para realizar una inspección sorpresa y verificar los operativos de lucha contra el contrabando a cargo de las Fuerzas Armadas. Este riguroso control estratégico protege nuestra economía y garantiza que alimentos esenciales lleguen a la mesa de nuestras familias. Evidentemente hoy está afectando al bolsillo de las bolivianas y los bolivianos, y el gobierno nacional no va a escatimar esfuerzos para continuar reforzando esta lucha contra el contrabando a la inversa, fundamentalmente para evitar que nuestros productos, que son producto del trabajo y el esfuerzo de toda la familia boliviana, salgan a otros países. Unidos contra el agio y la especulación. Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Gracias al aporte de nuestros contribuyentes, Bolivia avanza. A noviembre de 2024, la recaudación tributaria de mercado interno creció un 2,8% en comparación al mismo periodo del año pasado. La recaudación del impuesto al valor agregado IVA aumentó un 11,3%. Del régimen complementario al IVA, RC-IVA, se elevó un 10%. Con alguien que ha emitido serias críticas respecto a este bloque unitario de oposición que pretende ir rumbo a las elecciones generales 2025. Branko Marinkovic está con nosotros. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Hemos escuchado algunas críticas de su parte a través de redes sociales. Don Branko, quisiéramos conocer su postura y por otro lado, si se va a postular con ADN, que también ha sido firme y ha manifestado que no va a ser parte de este bloque unitario de oposición. Lo escucho. Mire, a ver, yo he sido bien claro en las redes y lo está haciendo la ADN también. Nosotros no queremos volver a la antigua política, a las juntuchas, de estar entre unos cuantos repartiendo pegas, porque eso es básicamente lo que se está haciendo. Hoy día ya el señor Mesa salió a decir que está buscando sigla, todo lo demás. Entonces no están buscando unidad, lo que están buscando es repartirse el poder nuevamente y volver a fracasar en las elecciones. El fracaso que están repitiendo años, elección tras elección y en los últimos 20 años. Entonces, Bolivia quiere un cambio real, Bolivia quiere un cambio, una propuesta clara. Yo les he dicho, yo quiero ir a unas primarias donde se enfrenten las propuestas de los diferentes candidatos, no que estemos aquí a quien le toca, sino qué es lo que necesita Bolivia, que yo lo encuentro primordial. ¿Cuál es, señor Marinkovic, cuál es su proyecto a largo plazo? Porque usted está hablando justamente de un plan a largo plazo para Bolivia. Pero por supuesto, Bolivia necesita algo a largo plazo, un proyecto liberal, un proyecto que hable de la empresa privada, un país capitalista, un país donde el Estado sea para darle seguridad ciudadana, para darnos seguridad jurídica, para darnos salud y educación, pero no un Estado que se mete en todo, un Estado que quiere ser empresario, que es un fracaso, un Estado el cual todos los días nos pone traba, burocracia, un Estado gigantesco que es el que nos está ahogando a los bolivianos y por eso la crisis en la que estamos viviendo. Necesitamos dar un giro radical en todo esto, 180 grados, acabar con todo lo que está ocurriendo en Bolivia. Nosotros tenemos que reformar esa constitución, hay que volver a reformarla y volver al camino del progreso en Bolivia. Usted ha dicho algo más que es importante de resaltar, de que el plan que usted tiene va mucho más allá. Y ese más allá significa evitar el regreso al poder del MAS. Pero por supuesto, miren lo que nos tiene el MAS. O sea, tenemos 20 años del MAS que nos tienen, que todavía se dieron el lujo de celebrar la desgracia que estamos viviendo. Nosotros tenemos que cambiar eso, tenemos que hacer un plan a largo plazo, un plan que incluya, para mí primordial, es que no exista la reelección en Bolivia. Yo creo que la renovación es fundamental en la política, en las empresas, en absolutamente todo. Esa renovación es necesaria y para mí uno de los pilares fundamentales en la modificación de la Constitución va a ser que la reelección sea prohibida. Don Branko, ¿y no cree que su candidatura va a sumarse a otras candidaturas como la de Manfred Reyes Villa? Jorge Tuto Quiroga, que ayer nos decía también, sí, yo voy a ser candidato. Y al margen de lo que pueda salir de este bloque unitario de oposición, ¿no cree que su candidatura también sumaría a una posible dispersión del voto dentro de la oposición, generando otra vez una oportunidad para el movimiento al socialismo? De ninguna manera, yo estoy dando una propuesta alternativa al país, no las mismas de siempre, donde se juntan y no sé para qué firman un papel si horas más tarde dicen que yo voy a ser el candidato. No sé para qué firman todo eso, me parece ridículo. O sea, hay que ir de frente, a la población hay que decir la verdad, hay que ser transparente.
Yo muchas veces lo he dicho, esto no va a ser fácil, va a ser muy dura la transición, la recuperación económica va a demorar, esto no es fácil lo que viene para Bolivia, pero hay que tenerlo claro y hay que ser claro y transparente con la población, no hacer pactos entre cuatro paredes y posteriormente cuando se filtra un video tratar de explicar qué es lo que ha ocurrido. Si uno no es transparente de entrada, ¿cómo podés esperar creerle y que haya transparencia en lo que nos están diciendo? Peor si aún a horas del pacto, el uno de aquí yo voy a ser el candidato, el otro ya está buscando sigla. No hay una transparencia, no hay sinceridad. Con el pueblo hay que ser sincero. Y yo creo que el que debe determinar el candidato y el proyecto de país que queremos debe ser el ciudadano boliviano con su voto y no pactitos brindando con vino y esas cosas. A mí no me parece que es lo correcto. Señor Marinkovic, ¿cuánto conoce a Bolivia? Y le estoy hablando de esa Bolivia profunda, que no se ve, que no es visible, pero que está ahí. ¿Qué es lo que piensa esa Bolivia? Yo más bien creo que yo la conozco mucho mejor que estos otros candidatos, porque soy una persona que ha trabajado toda mi vida. Y el trabajo te lleva a conocer a la gente, te lleva a conocer ese campo profundo. Muchos creen que yo solamente conozco Santa Cruz y el sistema productivo cruceño. Yo he estado en Potosí, he estado en Oruro, veo las grandísimas posibilidades que tienen esos departamentos, Chuquisaca, el desarrollo que se les puede dar, porque lo que yo veo de los otros candidatos no salen del litio y del gas, o sea, eso les parece que es lo que es Bolivia. Te doy un ejemplo pequeñísimo que realmente es inmenso. Nosotros tenemos dos grandes productores a nuestro lado que son Argentina y Brasil. Entre esos dos países consumen más o menos 60.000 a 70.000 millones anuales en fertilizantes. Fertilizantes que lo pueden hacer Oruro y Potosí porque tienen absolutamente todos los ingredientes. Podríamos industrializar esos países. Yo no te digo que nos llevemos el mercado completo. Imagínense que Oruro, Chuquisaca y Potosí puedan exportar todos los años 40.000 millones de dólares a nuestros vecinos, aquí cerquita, donde está todo, industrializar productos. Dejemos de ser exportadores de materias primas. No podemos seguir en eso. Ahora, si podemos sumar a eso el litio, las baterías, reactivar el gas, claro que hay que hacerlo, pero hay que hacerlo integral y sin la participación del Estado. El Estado es el que daña todo, el que entorpece y el que destruye las empresas. Señor Marinkovic, ¿y ya ha pensado cómo va a conquistar el occidente del país, entendiendo, bueno, que usted tiene el apoyo de la región, etcétera? Nos acaba de hablar además de la trayectoria que tiene, pero en el occidente, ¿cómo logrará esa conquista? Ofreciéndoles y explicándoles todas las posibilidades que tiene el occidente. Yo creo que tiene posibilidades grandísimas el occidente. Como te decía, solamente en fertilizantes estás hablando de que podés convertir Oruro, Potosí, Chuquisaca en los departamentos más ricos del país, cuando hemos visto que Potosí ha sido pobrísimo toda la vida y ahora podés de pronto hablar y decir, ¿saben qué? Pueden ser extremadamente ricos, pueden tener mucho, pueden tener desarrollo, que es lo que interesa. La gente tiene que entender. Se nos ha ido por un momento la señal, don Branco, vamos a retomarla en cualquier momento. Estamos conversando con Branco Marinkovic, quien ha expresado su intención de ser candidato a las elecciones 2025. Y por otro lado, Miriam, ha generado duras críticas y ha sido enfático. No está de acuerdo con este bloque de oposición y no va a formar parte de él. Ha dicho, es una juntucha. ¿No es cierto? Siempre los mismos desde hace años. No es el primero que lo dice, otros han dicho que son décadas que son los mismos políticos los que están. Algo que me llamó la atención es que él asevera que conoce Bolivia profundamente, mucho más que cualquiera de los otros candidatos. Y eso evidentemente es lo que el país evidentemente le va a exigir, le va a reclamar. Por claro, eso es conocer que yo, la realidad. Exacto, pero yo pregunto a todos los candidatos cuál es su visión país. Señor Marinkovic. Sí, la estoy escuchando. A ver, eso, por favor, si me pueden responder, ¿cuál es su visión país? Porque evidentemente, si bien usted mismo lo ha dicho, que todos creen que solamente está moviéndose por Santa Cruz. La verdad que en esta parte occidental usted va a tener que conquistar también a los occidentales, a los aymaras, a los quechuas. ¿Cuál es su visión país para aquello? Te lo estaba diciendo, yo creo que las posibilidades que tiene el occidente de industrializarse en muchísimas cosas es impresionante. Creo que los demás candidatos no la han conocido por la falta de experiencia de trabajo. Yo la tengo y creo que realmente lo que pueden hacer los departamentos en el occidente es un desarrollo fenomenal. Y eso es lo que tenemos que buscar, que desarrolle todo el país, no una sola región. A mí me parece una barbaridad que pensemos que yo soy Santa Cruz o voy a hacer La Paz. No hay que pensar de esa manera. Hay que buscar el desarrollo en todo el país. Bolivia tiene una potencialidad inmensa.
grande, que la conocemos aquellos que trabajamos todos los días y que sabemos dónde están las posibilidades de trabajo y las cosas que pueden ocurrir. Yo creo que Bolivia es un país en el que debemos, para empezar, bajar todos los impuestos. Nosotros tenemos un país que tiene un 80% de informalidad porque cargamos y tributamos absolutamente todo en vez de bajar el IVA, bajar los aranceles para que la gente tenga productos más accesibles, más baratos. Te pongo el ejemplo del transporte. Nosotros no tenemos una sola fábrica de camiones. ¿Por qué un transportista tiene que pagar 50% de impuestos sobre el valor del producto que está importando en un país que no tiene una industria para defender y para proteger de camiones? Entonces, nosotros ese transportista, no, pero te subsidié el diésel donde te vas a ahorrar $2,000 o $5,000 al año, pero sin embargo te voy a cargar $50,000 en el costo del camión. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es darle las herramientas de trabajo, las posibilidades a la gente para que tengan las cosas accesibles, quitarle el IVA a los alimentos. Tanto este gobierno se llena la boca diciendo que hacen EMAPA, lo cual han subsidiado más de $1,000 millones en los últimos 10 años, pero sin embargo le ponen IVA a los alimentos. Sí. ¿Cómo le vas a poner IVA a un alimento y hablar de que querés hacer el alimento accesible a la gente? Te doy el ejemplo de la carne, que es muy sencillo. Un productor grande de carne en Santa Cruz tiene que facturarle 16% de impuesto al matadero. El matadero le tiene que facturar otro 16% al supermercado y el supermercado te carga otro 16% al consumidor final. Entonces estamos hablando ya de 48% de impuesto de pronto que le pusiste un pedazo de carne. Me van a decir que eso es ayudar a la seguridad alimentaria. De ninguna manera. Tenemos que bajar los impuestos. ¿Branko Marinkovic ya tiene la dupla pensada? La dupla todavía no. Estamos analizando los nombres de las personas que pueden ir. ¿Una mujer tal vez? Mira, no sé, lo que yo busco no es ni mujer, ni hombre, no tiene nada que ver con eso, sino con la capacidad de la persona. Y para mí eso es fundamental. Como decimos nosotros en Santa Cruz, nadie la tiene comprada. Entonces yo tengo que saber que si algo me pasa a mí, la persona que va a suceder la presidencia tiene que tener la capacidad para eso. Entonces, si es una mujer que tiene la capacidad, va a ser una mujer. Si es un hombre, va a ser un hombre. Si va a ser de La Paz, de Santa Cruz, no me interesa. A mí lo que me interesa es que esa persona que me acompañe piense como yo y tenga la capacidad de llevar adelante el país. Le agradecemos mucho por habernos acompañado esta noche aquí en vivo. Muchas gracias, buenas noches. Siempre bienvenido. Ahí está la postura de Branko Marinkovic también, rumbo a las elecciones generales 2025. Continuamos con el programa y yo tengo consejos importantes porque vámonos con EcoJet, vámonos a La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Trinidad, Riberalta, Guayana, Menín, Sucre, Rurrenabaque y Uyuni. Llámanos al 901-10-50-55 o escríbenos al 779-08-888 o ingresa a nuestra página web www.flyecojet.aero o con tu agencia de viajes favorita. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. ¡Vamos con EcoJet! Bueno, queremos darle la bienvenida a nuestras siguientes invitadas. Nos acompaña Paola Quisbert, voluntaria del proyecto. Ya está con nosotros. Hablamos de Fundación Jubileo, ¿verdad? Bienvenidas. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿cómo están? Miriam, Luciana, soy Paola Quisbert. Represento una organización de jóvenes que es la Red de Líderes por la Democracia y Desarrollo. Por la democracia y desarrollo. Exacto. Eso quiere decir que a ti te gusta la política. Sí, no la política partidaria, pero sí la política. Pero sí la política. Eso es interesante. Y también está con nosotros Camila Balda, bienvenida. Correcto. Un gusto, un placer, buenas noches. Yo vengo de parte de Bolivia Joven, somos una asociación de jóvenes que en primera instancia buscamos igual la participación democrática y también la acción social a nivel nacional. Estamos en todos los departamentos. Me gusta escucharlas. Sí, y es bueno porque me parece que hay un factor que está preocupando a la sociedad. Tal vez el desinterés de la juventud de nuestro país en las elecciones, en quién va a dirigir este país. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, existe muchos momentos, ¿no?, en donde los jóvenes nos hemos puesto a pensar cuál es nuestro grado de participación, ¿no? Justamente se ha visto en este programa que ha habido un factor de varios sectores políticos, ¿no? Sí. Y yo recuerdo que tenía 8 o 9 años y estas personas ya eran autoridades, ¿no? Entonces, han pasado 20 años. Estás hablando de quienes han formado la alianza ayer. Ayer y quienes están emitiendo declaraciones, ¿no? Ya. Entonces, han pasado 20 años y siguen los mismos rostros, siguen los mismos partidos políticos. Y la pregunta aquí es, ¿hasta qué punto nosotros como jóvenes estamos teniendo una voz y un espacio para participar? A ver, Camila, ¿a ti te parece que la juventud no está
muy interesada en procesos electorales, en ver a los políticos, en escuchar a los políticos. ¿Tú crees que es así? Yo en realidad creo que sí estamos interesados. Creo que el círculo, igual con Pau, que hemos estado, mostramos demasiado interés. Sin embargo, creo que no creo que tengamos las herramientas a la mano para poder conocer cuáles son las personas que están postulando, cuáles son las propuestas, los caminos adecuados. En realidad nosotros buscamos las herramientas para que los mismos jóvenes podamos ayudar a que los demás jóvenes se informen respecto a estos procesos electorales. Cuando dices herramientas, ¿a qué te refieres? ¿Qué falta? Más que nada información, ¿no? En quiénes son las personas que se postulan, cuál es el recorrido, cuáles son las propuestas, especialmente cuáles son las propuestas para nosotros, los jóvenes, dentro del plan de gobierno que pueden tener especialmente. A ver, pero este tema de la información, ahora a través de las redes sociales, sí, está a la mano. Y me parece que los candidatos se han estado ocupando y preocupando también de poder llegar a las redes sociales para que esté a la mano de los jóvenes. Quien debe buscar la información es el mismo joven. Tal vez por ahí parte el desinterés. Partimos de dos puntos, ¿no? Uno es el desencantamiento, justamente por las mismas figuras, las mismas personas, además que la ley electoral permite este sistema partidista, ¿no? Tienes que estar en un partido político para tener una representación política, ¿no? Pero también la desinformación, no partimos tanto de criterio de redes sociales o conocer quiénes participan, sino cómo se compone el sistema electoral, ¿no? Muchos incluso desconocemos de qué manera eligen a diputados uninominales, plurinominales, ¿a cómo senadores. Se eligen entonces? Correctamente. Entonces, es un criterio distinto sobre cómo se arma todo este sistema, ¿no? Y muchas veces desconocemos, decimos de cómo apareció este candidato o esta candidata, pero es el sistema que nos ha colocado ahí. Tal vez dentro de la currícula escolar y dentro de la educación esto podría tener un mayor empuje, si vale el término, para que desde niños y jóvenes puedan empezar a manejar más estos términos. Sí, justamente, y ahí venía el apoyo y la participación de Fundación Jubileo en generar estos espacios de diálogos entre jóvenes, donde hemos realizado 4 propuestas que han sido presentados justo la anterior semana al Tribunal Supremo Electoral. Y en una de estas sí es el criterio de un voto consciente, pero partiendo desde criterios técnicos, ¿no? De cómo es el voto. Pero, a ver, comenzar desde la escuela, digamos, a conversar y hablar con los chicos. Antes eso era terriblemente difícil, ¿no? Hablar de política, porque ya en las mismas familias venían hablando de que la política es sucia, que es un asco, porque eso lo escuchan ustedes también, ¿no es cierto? Ustedes han crecido con eso. Explícame un poco más eso, no sé si tú quieres hablar del desencantamiento que tiene la juventud con relación a los políticos. Bueno, más que nada es cómo quizás la juventud no comprende cómo funciona eso. Algo que estaba diciendo Pau era de que muchos de nosotros, en mi caso, yo tengo 19 años, yo nací en primera instancia con todo lo que está sucediendo en la política y no he visto ningún cambio, cómo se maneja. Y sobre lo que ya vemos normalmente por redes sociales, ese es el desencantamiento de cómo se van a hacer los cambios, si de alguna manera ya está todo establecido. Ese es más que nada el desencantamiento que tenemos. Y obviamente el interés de los jóvenes mismos de poder aún conocer cómo funcionan estas situaciones. En mi caso, repito, soy joven, recién entré a la universidad. Y en estas charlas que tuvimos con Jubileo a nombre de mi asociación he aprendido de distintas maneras que maneja la política, que en realidad eso me abre más los ojos sobre cómo me debería de informarse más que nada de quién es la persona que se está postulando, sino cuál es el rol que tiene, cómo se maneja un diputado suplente que está en realidad en las propuestas, un diputado titular, el cupo de los jóvenes dentro de la toma de decisiones y cómo nos podemos sentir representados en la política y en la toma de decisiones en nuestro país. Y como político, ¿cómo un candidato puede llegar a los jóvenes? Tal vez hay que cambiar de estrategias a lo que se viene haciendo. Sí, totalmente, porque en la actualidad la Asamblea Legislativa igual tiene poca representación joven y una de nuestras propuestas abarca eso, ¿no? Que tal como existe legalmente tiene que haber un binomio bipartidista en cuanto a género, un varón y una mujer, también se toma en cuenta esta cuota de generacional, ¿no? De jóvenes, en el cual un 20% sean candidatos jóvenes en el puesto de titularidades y un 30% en suplencias, ¿no? Bueno, tú hablas de que es una cuota mínima de jóvenes en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sin embargo, quiero que me digas qué te ha parecido, cómo se están comportando, qué están haciendo, ¿están haciendo algo? Sí, ahí viene otro tema, porque quienes están logrando ingresar a estos puntos o a estos partidos son quienes de algún modo u otro tienen algún tipo de beneplácito o se están
un poco para ser parte del partido, están dejando de lado muchas prioridades para los jóvenes. ¿Están preparados o no? ¿Capacitados o no? Actualmente hay algunos que sí, podemos identificar. ¿Lunares? Lunares, muy pocos. Por eso consideramos que, si bien es un porcentaje que aparenta ser obligatorio, sí creo que es un pequeño paso para los jóvenes para ingresar a estos espacios, ¿no? Y de poco a poco, ¿no? Son como esas pequeñas victorias que podemos ir teniendo. Yo sé que ustedes están muy informadas respecto a lo que está sucediendo en el país. Además, al tema de las candidaturas. Hace instantes nosotras conversamos del bloque de oposición. Y muchas críticas surgieron porque estos candidatos o precandidatos, como se llaman algunos, son políticos de la vieja escuela. Son líderes que han estado durante muchos años batallando e intentando ser presidentes de este país. ¿Qué opinan de eso, de ese bloque de opositor? O tal vez, ¿será que hay que darle paso a gente joven? ¿La ves también? Bueno, en realidad yo creo que más allá de quiénes se traten los personajes que están entrando ahorita al escenario electoral para el próximo año, es importante y en realidad es una de las propuestas que nosotros tenemos para la participación de los jóvenes, es qué ofrecen ellos en general a la juventud. Estamos buscando buscar espacios donde estos mismos candidatos, más allá de cuál es el partido político que ellos tienen, cuáles son las propuestas que tienen para la juventud. En sí ellos van a tener representación de juventudes dentro de la asamblea, dentro de la toma de decisiones, y creo que eso es lo que más nos interesa, y creo que principalmente a los jóvenes más les interesará eso, saber cuáles son en realidad las propuestas que existen para la juventud, cuáles son las ideas nuevas, innovadoras que los jóvenes pueden sentirse atraídos, más allá quizás de los debates que existen o de los enfrentamientos que existan entre ellos. Creo que en realidad eso es algo que el desencantamiento que estamos hablando, esos conflictos donde no encuentran el punto que estamos buscando nosotros, que es cómo vamos a participar nosotros en la toma de decisiones y cómo ahora nosotros vamos a participar en los procesos electorales que vienen el próximo año. Bien. Le agradezco mucho. Gracias, Camila Bala. Escuchen, son jóvenes, jovencitas. Tú has nacido el 2005. Entonces has visto todo el periodo del movimiento al socialismo, sí, en tu juventud y también en tu enseñanza, ¿no? Educacional. Gracias también a ti, Paola, por haber venido. Nos gusta escucharles. Y la verdad, veo a través de las redes sociales, a muchos jovencitos hablando acerca de política, cómo ellos entienden. Y los políticos la van a tener muy complicada. Y aquí está el cambio, amiga. Exacto, porque en su visión país tienen que tomarlos en cuenta ellos. Claro que sí. A esa Bolivia que no vemos, pero también a los jóvenes. Gracias. Ahora yo tengo un consejo muy importante que llega gracias al Banco Central de Bolivia, porque invierte y haz crecer tus ahorros. Adquiere el bono navideño en bolivianos y UFB. Compra tu bono desde 1.000 bolivianos con los mejores intereses en bolivianos desde el 7% en 9 meses. 3.50% en un año y 3.70% en un año y medio. Una opción segura y rentable donde tus ahorros cuentan y tus intereses crecen. Compra el bono BCB navideño desde nuestra app. Venta de bonos, descárgalo desde la App Store, Google Play o Huawei App Gallery. Adquiérelo en la ciudad de La Paz, en cajas del Banco Central de Bolivia y en sucursales habilitadas en todo el país del Banco Unión, Diaconía, Promujer y Banco Ganadero. El BCB, garantía de la estabilidad. Estamos cerca de la Navidad. ¿Ya te estás preparando para tu cena de Nochebuena o no va a haber cena? Hoy aprendí la receta de la picana. ¿En serio vas a hacer picana? Sí, me encanta. Solo que no sé hacer, ahora ya voy a aprender. Ah, está bien. Buena suerte en eso. Miriam? Yo todavía estoy pensando qué voy a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Tal vez te diría un pollo relleno, pero está de caro. Sí, no, pero 20 con 50. Yo lo puedo rellenar. No, pero solo es que el pollo sin relleno está 22 pesos incluso el kilo. Pero bueno, ¿saben qué? Lo que no va a faltar es música y buena música navideña. Estamos con nuestros amigos. Qué grupazo que hoy vive, evidentemente, y señala que nuestro país no ha cumplido con lo que el gobierno se había establecido de tener un crecimiento de más del 3%. Que apenas vamos a terminar este año con 1,7%. Y que en la región seremos de los más bajos, ¿verdad? Sí, pero te cuento algo. A ver. Más bajos que nosotros,
Jamaica y México con 1,4%. Eso me ha sorprendido. Repasemos estos datos, por favor, que tienen que ver con este informe brindado por CEPAL. Bolivia crecería 1.7%, el crecimiento de Sudamérica es de 2.1%, sí. El crecimiento en Bolivia 1.7% y la proyección inicial del gobierno era de 3.71%. Exactamente. Ahora bien, otro detalle que ha dado la CEPAL es que lamentablemente América Latina en general no está creciendo como debería ser. Ahí está lo que te dije. Mira, el crecimiento previsto para México y Jamaica por debajo del nuestro, 1,4%. Para Bolivia, 1,7%, según la CEPAL. El crecimiento de Ecuador, menos, incluso 0,8%. El crecimiento en Argentina, esto ya es terrible, negativo, sí. 3,2%, peor que es decir, claro, nuestra economía está entre las 3 más inflacionarias de la región. Bueno, ahí están estos datos y lo siguiente también tiene que ver con este informe de la CEPAL. ¿Cuál será la situación o es la situación de Guyana? 41.5%. Belice, un 7%. ¿Estamos hablando de crecimiento? Correcto, de crecimiento. Guyana con 41,5%. Sí. Antigua y Barbuda, 6%. República Dominicana, un 5%. Y Paraguay, un 4,2%. Los vecinos, 4,2%. Sí. Bueno. Saludemos a nuestros invitados, Miriam, ¿te parece? Sí, me sorprende lo de Guyana. Estará bien ese dato, pero bueno, 41,5%. Me dicen que es correcto el dato, sí, para que sigamos sorprendiendo. ¿Cuál es la fórmula? Sí, exactamente. No está aquí San Salvador, ¿no? O El Salvador. No tenemos el dato de El Salvador porque habría que ver también cuál ha tenido su índice de crecimiento. El impacto, correcto. Exacto. Tenemos un invitado. Está con nosotros Luis Fernando Romero, analista económico, nos acompaña esta noche para poder hablar del tema y enseguida también Martín Moreira, los saludamos a ambos quienes nos acompañan. Inicio contigo, por favor, Luis Fernando, buenas noches, bienvenido. ¿Cuál es tu primera impresión respecto a estos datos de CEPAL? Sam, muy buenas noches, gracias por la invitación. Creo que simplemente la CEPAL está reafirmando lo que ha indicado en agosto, en la cual ha visto que Bolivia va a tener un crecimiento limitado del 1,7%, que es menos de la mitad de la proyección que tenía el gobierno, de 3,71%. Además, si comparamos con otras economías, somos la segunda de menor crecimiento, después de Ecuador en Sudamérica, y la cuarta de los 33 países exactamente que conforman Latinoamérica y el Caribe. Ustedes bien lo han dicho, estamos con un crecimiento un poco mayor relativamente que Jamaica y México, que han tenido un empate porque van a tener un crecimiento del 1,4%, ¿no? Sí. Entonces creo que la situación no hay que sorprenderse. Las estimaciones, al igual que ha indicado el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y ninguno nos da un crecimiento económico de más del 1,8%. De hecho, la CEPAL indica que el 2025 posiblemente crezcamos en un 2,1%. Yeah. Sin embargo, es producto de una crisis fiscal principalmente de más de 10 años, y lo cual ha sido corroborado con los datos y estimaciones y proyecciones del mismo presupuesto general del Estado, que dice que vamos a crecer para el 2025 un 3,5%, es decir, menos a lo que nos tenía acostumbrado el gobierno, y de hecho está corroborándose un poco, yo creo que de un nuevo ciclo recesivo en la economía, sí. Porque hay que recordar que el 2021 hemos crecido un 6%, el 2022 3,6% y apenas la gestión pasada un 3%. Entonces, Luis Fernando, Luis Fernando, para quien no entiende mucho, digamos, esto de los porcentajes, si tú estás viendo que Argentina está con un crecimiento negativo, es decir, no, 0 crecimientos, menos que eso incluso, quiero que me digas qué significa este 1,7%. Para alguien optimista diría, sí, todavía estamos creciendo, pero ¿qué me dices tú como economista? Bueno, es un crecimiento bajo, ¿no? En comparación a lo que habíamos crecido en años anteriores. Por ejemplo, en 2011 hemos llegado hasta un 5,20%. El año después de la pandemia, el 2021 hemos crecido un 6,11%. Y creo que inclusive para el mismo gobierno ha sido una proyección poco alentadora, más cercana a la realidad y muy alejada de sus proyecciones. Y creo que es un crecimiento mínimo, ¿no? Es decir, a ver, si es que hemos producido 100 bolivianos el 2023, ahora estaríamos produciendo algo de casi 102 bolivianos, es decir, 2 pesos más para que la gente entienda. Entonces es un crecimiento mínimo que también en comparación con otras economías no es significativo porque, por ejemplo, a pesar de que México
y Brasil no tienen el mejor de los rendimientos en la región. Son economías muy grandes. Nosotros representamos apenas el 2% de su Producto Interno Bruto. Entonces yo creo que a lo que requiere nuestro país, y además les pongo algo bien claro, ¿no? Nuestro presupuesto ha aumentado en un 12% respecto a esa gestión. Entonces se supone que si uno gasta más, debería pues crecer más. En todo caso, estamos gastando año a año más en un presupuesto monstruoso, muy grande, pero estamos creciendo menos. Entonces creo que hay que ver si estamos gastando o si realmente estamos invirtiendo. Buenas noches, Martín. Esta vez quiero consultarte a ti, por favor, escuchando este análisis que estábamos realizando respecto a este informe de CEPAL. ¿Cuál es tu opinión respecto a estas cifras, a estos porcentajes, al crecimiento de Bolivia versus la expectativa que se tenía? Y te caso otra pregunta, por favor, Martín. ¿Está funcionando el modelo económico que está presentando el gobierno? En primer lugar hay que decir buenas noches, un saludo grande a toda la audiencia. Yo creo que hay que analizar coherentemente. Entonces vemos que el crecimiento al primer semestre de Bolivia ha sido 2.6%. Eso es lo que tenemos en crecimiento al 2024. Se proyectaba tener un crecimiento similar el segundo semestre, pero no se va a lograr. No se va a lograr porque hemos tenido en total en los bloqueos en el país, hemos tenido 64 días de bloqueo, más o menos 4.500 millones de dólares en pérdida. Esperemos cerrar el año con un 2.8% de crecimiento, porque también tenemos un tercer trimestre muy interesante en exportaciones, pero octubre, noviembre y diciembre realmente van a ser meses muy bajos en cuanto a exportaciones, en cuanto a crecimiento, porque realmente se han cortado los aparatos productivos. Bolivia también está viviendo un fenómeno que no solo se vive en la región. En la estimación de la CEPAL es 2.1 de crecimiento de toda la región en Sudamérica. Podemos ver a Alemania, un claro ejemplo, donde la industria ha caído un menos 5.2%. Estamos diciendo que el cuarto país más grande del mundo ha caído económicamente muy fuerte y también va a tener un decrecimiento de un menos 2.1%. No lo estamos comparando, pero sí te quiero mostrar como una referencia de la crisis mundial que se está viendo alrededor del mundo, la cual se ha visto afectada en Bolivia. Pero aparte de eso, en Bolivia ha habido otro fenómeno, que es la crisis política, que ha sido muy fuerte. Este 2024 ha estado muy minado de muchos acontecimientos, tanto políticos, tanto sociales, con los bloqueos. También vemos hemos visto muchísimo de contrabando inversa, que productos que salen, productos que entran. Ha habido realmente una especulación muy fuerte. Se ha roto realmente los aparatos productivos del Estado, en donde los aparatos productivos de los privados se ha terminado de romper en el último bloqueo. No han podido reaccionar a tiempo como se esperaba. Recién en diciembre se están empezando a reactivar prácticamente de manera regular el aparato productivo. La inflación ha sido muy recurrente, pero todo tiene una razón. Tenemos una situación externa muy complicada, una situación interna política demasiado complicada, y esto ha dado fruto a todo esto. Vemos que el modelo económico ha brindado respuestas en cuanto exactamente a los dólares de reserva. Los dólares de reserva o del Banco Central de Bolivia han generado a través de la ley 1503 una estabilidad de las reservas y un crecimiento a 2.066 millones de dólares. Han podido generar la cantidad de dólares suficientes. ¿Para qué? Para pagar los servicios de deuda en su totalidad, pagar una cierta cantidad de todo lo que se demanda en el sistema de la subvención, conjuntamente con empresas públicas, y generar dólares para el sistema privado. Martín, pero todo esto que me estás explicando, ¿se siente en el bolsillo de la gente? Claro que sí, que se siente. Yo te estoy hablando de que en Bolivia realmente hemos tenido un año muy complicado, que no ha regresado los dólares del comercio exterior. Mira, el 2021 hemos tenido un comercio exterior de 10.500 millones de dólares. El 2022, 13.654 millones de dólares. El 2023, 11.000 millones de dólares, pese a que hemos tenido un balance comercial negativo. ¿Dónde están esos millones de dólares? Porque supuestamente los empresarios están aportando al 70% de esto, y eso no ha llegado al país. Y peor, se ha establecido la banda del CEDOIN, del certificado de devolución impositiva, y una empresa de todo el universo de empresas que hay en Bolivia,
Bolivia, solo una ha dado al 70% de los dólares, que son 75 millones de dólares en el sistema financiero boliviano. Entonces estamos hablando de que hay una coyuntura difícil en el país, hay un malestar económico que se ha sentido, claro, con la inflación y la disminución de poder adquisitivo, se ha sentido, pero también hay situaciones internas como la falta de llegada de divisas comerciales. El único que está trayendo dólares al país es el Estado con las exportaciones que hace el Estado, mineras, hidrocarburíferas y otras. Sí. Entonces, no hay una llegada de parte de los privados, no están trayendo los privados los dólares, y creo que sería interesante que el INSE, cuando hable de este tema, sería recalcar y preguntarle a algún periodista que se anime y decirle cuál es la razón porque no se está siguiendo con el CEDOIN una ley, un decreto hecho a la medida de los productores. Esa es una pregunta interesante, pero a ver, Luis Fernando, la coyuntura realmente es difícil, eso es evidente. Tenemos este problema con los dólares. ¿Volverán los dólares? ¿Qué pasará con el nuevo gobierno que ingrese? ¿Volverá a traer dólares? Eso nadie lo sabe, nadie lo puede predecir tampoco. Pero también estamos viendo en la región problemas con sus propias monedas. Devaluación en el Brasil, solamente para darte un ejemplo. La inflación, ¿se siente en el bolsillo? Claro que sí, es innegable. La moneda se ha devaluado cerca de un 60%. Es decir, 100 bolivianos de enero ahora valen 40. Entonces, tú cuando vas a comprar al mercado o a la feria, la caserita no se fía si eres economista, político, si eres un color u otro. Te cobran, te tienen que cobrar, y es porque entre varios factores ha habido un desabastecimiento de productos. Claro, las cadenas de comercialización han fallado. El contrabando en inversa, ya lo que no se dice por parte del gobierno, no es simplemente un problema interno, es un problema económico, estructural. Lo que estamos viviendo, la inflación, más allá de que sea un fenómeno monetario, y toda la crisis que estamos viviendo es algo multidimensional, estructural, y que viene por un gasto público que ya son con 12 años consecutivos, donde estamos gastando más de lo que estamos generando. Y eso ha dado como consecuencia lógica que no existan recursos. Y los recursos, que son los dólares, a pesar de que vivimos supuestamente una bolivianización, hay muchos dólares fuera del sistema financiero, hay escasez, y obviamente la divisa americana está cara en el mercado paralelo, y eso ha llevado consecuentemente a que importar, producir y comercializar inclusive productos de contrabando sea más costoso, y por ende pues nuestra moneda y el poder adquisitivo haya caído, ¿no? Pero otra cosa, nuestra moneda local vale casi cuarta parte del sol peruano, ¿no? Entonces es un negocio redondo comprar en Bolivia y llevarlo al Perú, y además esa situación pues tiene que dar lugar a recuperar créditos, porque al final, ¿qué estamos haciendo? Empujando poco a miles de bolivianos, dinero que no alcanza a satisfacer sus necesidades. Esto significa que puede haber más pobreza en los próximos años. Martín, ¿qué opinas de lo que acabamos de escuchar? Una devaluación del 60% y este concepto, estamos gastando más de lo que estamos generando. En primer lugar hay que ver el costo de vida en el país. El costo de vida en el país sí se ha incrementado, pero no se ha incrementado tanto. Los alimentos sí han subido de 1 a 2 bolivianos en muchos de los casos. Pero cuando tú ves el tema de vegetales, verduras y lo demás, y frutas, tienen un precio estable. Y a mí no me llama mucho la atención que los alimentos que se han incrementado siempre vienen del lado de los agronegocios. Estamos hablando de la parte de los agronegocios donde primero ha sido el arroz, después viene la carne, después viene el aceite. Hay un ruido en el audífono, perdón. Perdón, me disculpas. Después viene la carne, después ha venido otro tipo de cereales. Entonces creo que lo que está pasando en Bolivia, hay un encarecimiento, se libera la liberación plena de exportaciones, y creo que muchos productores han decidido igualar muchos precios con el exterior. Recordemos que una botella de 900 ml en el Perú está a 35 bolivianos. Una botella de 900 ml en Bolivia está de 11 a 13 bolivianos. Entonces, ellos mismos han aclarado, ¿no? Nosotros queremos que suba el aceite. O sea, ahí tú ves, ahí vemos viendo cómo ha sido el agio y la especulación, que no simplemente era de los intermediarios y de los mayoristas, sino también ha entrado a la parte productiva. Eso es un fenómeno muy recurrente lo que ha pasado este año, y generalmente el 2020
2024. Y algo para cerrar, creo que es muy interesante recordar a Bolivia que todas las contenciones de las inflaciones lo ha realizado el modelo económico. En agosto 1.51% se ha contenido a 0.88% en septiembre y se tenía proyectado 0.2% en octubre, pero eso no ha pasado, porque en octubre y noviembre y parte de diciembre, que seguimos viviendo el tema del bloqueo, realmente se han roto los aparatos productivos, y eso es cierto. Cuando tú ves aparatos productivos como el aceitero, que nunca debería fallar en Bolivia, ha fallado también por la falta de insumos, entre ellos los carburantes, el diésel y la gasolina, que el Estado ha tardado en reponer por la ruptura de cadenas de suministro. Martín, por lo que me dices, vamos a comenzar el próximo año con una forma muy difícil. A ver, esperemos que en el transcurso del próximo año podamos generar de mejor manera todo esto, lo que tú dices, la cadena productiva se pueda reactivar. Ambos, gracias Martín, gracias Luis Fernando. Queríamos hablar un poquito justamente de este informe de la CEPAL. Buenas noches. Muchas gracias, Miriam, y para cerrar sería interesante, con el pie derecho, si los empresarios traerían el certificado de evolución impositiva. Sería mágico. Un abrazo grande, que tengan una feliz año, feliz Navidad, saludos. Igual, Martín. Lo mismo para ti, Luis Fernando. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y usted quiere un vino? Por supuesto, yo les hablo del mejor, porque en estas fiestas, Activo Global Importaciones te presenta el delicioso vino tinto Lazarillo. Para los paladares exigentes que saben lo que quieren, llega desde España el inimitable vino tinto Lazarillo, de las famosas bodegas Yuntero y de la variedad de Tempranillo, un vino auténtico. Desde España para Bolivia, contactos al 767-17-769. Ya llegó, ya está aquí, es un gran amigo, Ricardo Sasaki, ex integrante de Octavia, ha sido el tecladista de Octavia durante va a estar junto a este conciertazo que se va a presentar, sí, ¿verdad? Sí, es uno de los grupos invitados que van a estar. Además, ellos tienen su propia versión del Después de ti, porque tú sabes que el concierto es justamente para recordar también sus 30 años, conmemorar los 30 años de esta icónica canción. Enseguida vamos a estar con ellos en vivo, por supuesto, pero también vamos a hablar del sector transporte y este anuncio y estos avances que se han generado con juntas vecinales y autoridades para una nivelación del pasaje a nivel nacional. Le tendremos todo el detalle aquí en vivo. Quédese con nosotros que ya volvemos. Hoy ha fallecido el hombre que tenía una de las voces más increíbles de la radiofonía en nuestro país. Hombre de radio, ha sido director de Radio Cristal, tenía su propio estilo de hablar, de presentar las noticias, pero además ha sido, yo creo, quien ha lanzado a dos grandes figuras del periodismo en nuestro país. Estoy hablando de Carlos Mesa y también de Mario Espinosa. Una eminencia. Sí. Y así va a ser recordado y reconocido durante todos estos próximos años. Mario Castro ha dejado de existir. Sí. Y hay mucha gente que quiere darle este mensaje. Veamos. Y, entre ellos el presidente de la Asociación Nacional de Periodistas. Desde La Paz, Bolivia, radiodifusoras Cristal, frecuencia modulada estéreo. Por la pérdida de un insigne, un destacadísimo colega nuestro, miembro de la asociación, Premio Nacional. Iniciativa de que se debía distinguir, premiar a un periodista por su trayectoria, con algunos antecedentes, apego a la democracia. Iniciativa de que se debía distinguir, premiar a un periodista por su trayectoria, con algunos antecedentes, apego a la democracia. De los Estados Unidos de América, a Radio Cristal, a Mario Castro, por su contribución en la difusión de nuestros programas. Y pues fue un grato honor el poder compartir con él en esa época, porque tenemos que destacar que Mario Castro ha sido uno de los profesionales empíricos inicialmente, pero un hombre de radio muy destacado, y que ha significado también un gran mérito para Bolivia, un maestro para muchas generaciones.
Carlos Mesa ha trabajado en Radio Cristal, Mario Espinosa y muchas otras personas que han tenido el placer de estar junto a él, lado a lado, frente al micrófono. ¿Cómo consideraba usted a Mario Castro? Un gran amigo, un buen profesional, tenía una voz muy linda, muy bien templada y un hombre que ha contribuido a la radiodifusión, al teatro, a la televisión. Pero un gran hombre, un gran amigo. Yo he estado mucho con él en la Asociación Boliviana de Radiodifusoras. Él también ha sido ejecutivo de esa institución y ha formado mucha gente. Ha sido un profesor, un maestro de muchas generaciones. Muy triste saber que en una época estuvo delicado de salud y más aún ahora saber que ha partido. Dios lo tenga en su gloria, pero yo debo decir que Mario Castro ha sido Monterrey, ha sido uno de los grandes hombres de la radiodifusión y la televisión del país. Es evidente que se le da todo el reconocimiento a don Mario. Y además, ¿sabes? Cuando ha sido director de Radio Cristal, y eso lo saben quienes han escuchado durante décadas esta emisora, transmitía música culta, algo que a él le gustaba, la música clásica. E intentaba inmiscuirlo, claro, dentro de estas nuevas generaciones. Lo hizo hasta el último momento y tú resaltabas algo muy importante, Miriam, la voz. Sí, tremenda. Totalmente diferente a todo lo que se escuchaba desde hace muchísimos años y todavía hasta lo último. Hoy lo recordamos desde aquí en vivo. Abre los ojos. Este espacio para nosotros es muy importante. Hablar de violencia contra la mujer. Casos que continúan de violencia contra mujeres concejales. La coordinadora de la mujer dentro de estas acciones hoy viene a conversar con nosotros. Tania Sánchez, directora ejecutiva de la coordinadora de la mujer, nos acompaña de manera presencial. Bienvenida. Muy buenas noches. Siempre es, no con temas muy gratos, pero siempre es bueno compartir con ustedes. Muchas gracias. No, bienvenida. Y Carla Cardona también, concejal de Sacaba, vía Zoom, está con nosotros, Miriam, para poder conversar de este tema. Buenas noches. Muy buenas noches a toda la teleaudiencia, Miriam, Luciana, y muchas gracias por la invitación. Hemos visto en los últimos meses casos tremendos, hasta vergonzosos, de agresión a concejalas en Sacaba, pero no me quiero olvidar también de lo que ha pasado en Santa Cruz, en el Consejo Municipal también. Correcto. Contra una mujer concejala. Entonces, aquí estamos viendo de que no hemos perdido esa mala práctica de que las mujeres sean violentadas dentro de la política, Tania. Sí, efectivamente, desde la implementación de la ley 243, venimos denunciando sistemáticamente la necesidad de fortalecer acciones desde el poder legislativo y ejecutivo también en torno a la prevención de la violencia y el acoso político. Si bien Bolivia ha sido el primer país que cuenta con una norma en torno a la prevención de la violencia política, es también el primer país con los mayores índices de casos de violencia política contra mujeres. ¿Por qué? ¿No? Acuérdate que la ley se promueve, ¿por qué? Por el asesinato de una concejala, Juana, se me dio el nombre, una concejala en el trópico de acá de La Paz, Juana Quispe, en torno a que ella estaba haciendo fiscalización en su municipio, ¿no? Entonces ha sido la primera muerte por violencia política y bueno, se registran casos de violencia política porque existen denuncias también de concejalas, prioritariamente en el nivel territorial, en torno a que no se las deja ejercer sus cargos, se limita las capacidades o las posibilidades de su ejercicio, y lo otro es que esta violencia va dirigida a minar su persona, la moral, se pone en riesgo además a su familia y se especula en torno a la capacidad de las mujeres para que estén en estos cargos. Este año hemos visto varios casos, como lo decías, sí, Miriam, el caso también de la concejala Daniela Cabrera en el municipio de Cochabamba, que justamente hasta ahora está. Y lo que nos llama la atención es que en los 10 años ya de la ley han llegado a el sistema penal, con denuncia penal, alrededor de 560 casos.
De esos 560 casos, solo el 3% tiene sentencias. 560 casos. Ajá, que están en la vía penal. Es decir, a muchos no los hemos visto, no hemos informado tampoco de aquello. Sí. En su totalidad hay alrededor de 1,000 casos ya denunciados en lo que va de la ley. De esos 1,000, algunos van por la vía civil y algunos llegan a la vía penal. Una vez que llegan a la vía penal, tenemos 6 casos solamente en todo lo que va de la implementación de la ley que tienen sentencia, ¿no? Solo 6. Solo 6. Y esto se debe a que en los mismos operadores públicos, un poco lo que nos pasa cuando hablamos de violencia en contra de las mujeres, no tienen las capacidades suficientes o fortalecidas sus capacidades en torno a atender o a identificar los casos de violencia, ¿no? Seguimos viendo, por ejemplo, comentarios en torno a, pero usted provocó, pero ¿para qué se mete? Pero no debería hacer esto, pero ¿para qué se expone? ¿No? Siendo mujeres, ¿para qué se exponen? Entonces, hacen falta medidas, primero para fortalecer capacidades de jueces, fiscales, y lo otro, quienes en las salas plenas, los magistrados, por ejemplo, van a ir a ver además cómo se implementa la legislación. Tania, y entonces, se hace prevención. Han habido algunos cambios, pero ¿será suficiente esta ley? ¿Habrá que hacer modificaciones? ¿Habrá que hacer algo más? Sí, desde sociedad civil y desde la Asociación de Concejalas, la Asociación de Asambleístas de Bolivia han planteado que debieran hacerse ajustes a la ley, ¿no? En torno, por ejemplo, a que las concejalas y los concejales no debieran estar bajo la ley del funcionario público. En el caso de Sacaba, seguramente nos lo va a comentar la concejala, desde hace 6 meses ellas demandan que no se les está pagando su salario, ¿no? Entonces, ese es un ejercicio de violencia política, por Hablemos ejemplo. justamente con la concejala Cardona, que está en Sacaba, departamento de Cochabamba. Concejala, algo que hemos notado también es no solamente esta violencia política hacia ustedes, el acoso político que tienen, pero por parte de la ciudadanía, de propias mujeres contra mujeres que están tratando de hacer su trabajo. ¿Cómo está? Es verdad, Miriam, lamentablemente en el municipio de Sacaba estamos siendo agredidas políticamente, así lo vamos a decir, porque lo manejan desde ese aspecto, las mismas mujeres, ¿no? Pero son grupos que están manejados por dirigentes preventales, que están ahí al servicio del alcalde y del señor Rubén Alvarado, y lo digo con nombre y apellido, porque es así como se está manejando el municipio de Sacaba, ¿no? Tenemos un acoso sistemático, como decían, porque primero han empezado con el acoso psicológico, donde nos insultaban, donde nos amenazaban, tanto a nuestras familias como a nuestras personas. Después ha empezado el acoso físico, donde nos han agredido, nos han hecho cacería de brujas, nos han agarrado uno a uno y nos han ido pegando, nos han agredido físicamente. Luego viene el acoso económico, donde nos suspenden nuestro salario desde hace 7 meses, ¿no? Y a orden de una sola persona, que es el señor Rubén Alvarado, indicando que nosotros estamos en la Comisión de Ética y que es por eso que nos suspenden. Pero comentarles, ¿no?, a toda la población, a mí me ponen que estoy en la Comisión de Ética y que me van a suspender el sueldo. Yo nunca me enteré que estaba en la Comisión de Ética, y el 25 de octubre me entero de que ya tenía un proceso, ¿no? Y yo no sabía a qué se debía. Presento un memorial y digo, ¿a qué se debe esto? Si yo no tengo conocimiento. Y resulta que dan curso y anulan y vuelven a hoja cero. Aquí está, con la presentación que he tenido. Y me vienen a decir que me van a iniciar el proceso, porque evidentemente nunca tuve conocimiento de este proceso, pero mi sueldo ya está retenido. O sea, ya tengo la sanción, antes de ser procesada, ya tengo la sanción. El sueldo está retenido, no solo de mí, sino de todos los concejales. Somos 7 concejales que tenemos el sueldo retenido. ¿Y qué opina usted? Ahora viene... Sí, permítame esta consulta. ¿Y qué opina usted del manejo de la justicia en torno a estos casos? Con Tania estábamos conversando al respecto y ella tiene sus observaciones, pero quiero escucharla a usted. Bueno, hay una justicia retardada. Desde el Ministerio Público no nos dan respuesta. Nuestras denuncias de acoso político no progresan. Yo me imagino que es por la parte política, y así lo quiero ver, ¿no? Y no quiero ver que si a nosotros como autoridades no nos dan una respuesta a esta necesidad que tenemos de ser escuchadas, me imagino cómo es con las personas o las mujeres que van de a pie.
¿no? O sea, si nosotros no hay una respuesta rápida, es por eso que se dan esto de los feminicidios, de las agresiones y violencias a la mujer, y no hay una respuesta, es por eso que uno se cansa. Nos hacen ir 1, 2, 3, 4, 10 veces y no hay una respuesta. Es como decía, de repente la ley 243 sí está implementada, pero necesitamos trabajar con los que están alrededor de esta ley, que son tanto la policía, el Ministerio Público, los investigadores, quienes tienen que dar realmente respuesta y tener conocimiento de cómo se va a manejar esta ley. Qué terrible, Tania. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Para que se pueda agilizar un poco más la atención y evitar que sigan aumentando estos casos. Bueno, nosotras hemos hecho una solicitud formal al órgano electoral, porque al final el órgano electoral es la instancia responsable de velar porque las autoridades electas cumplan con sus funciones, ¿no? Nos ha alarmado, por ejemplo, que específicamente en este caso 2 vocales en Cochabamba, que después han dicho que los comentarios que virtieron fueron a título personal, les instaba a los concejales y concejalas a cumplir con lo que ellos se habían comprometido, porque este tema tiene su nacimiento ante una figura que no es legal, ¿no? Que es la gestión compartida. A muchísimas concejalas, prioritariamente a concejalas, ¿no? En este caso estamos viendo que son también concejales hombres, se les pide que firmen un acuerdo a principio de su gestión para que ellos cumplan 2 años y medio de gestión y sus suplentes ingresen para que ellos puedan estar los siguientes 2 años de gestión. Pero claro, no es lógico. No es legal, además. Pasa que en el nivel nacional, Miriam, ustedes saben, las diputadas y senadoras tienen sus suplencias y las suplencias están 1 semana en funciones, con un salario. En el caso de municipal y departamental, esta figura no existe, son solamente concejales titulares, pero la campaña la hacen también los concejales suplentes. Entonces, hay prácticas de algunos partidos políticos, prioritariamente esto se ha visto en el partido del MAS, ¿no? Porque se plantea también que es por usos y costumbres, etcétera, o el tema orgánico, en el que se dice que, bueno, 2 años y medio el titular y 2 años y medio el suplente. Y esta práctica, de hecho, lo que ha pasado en Sacaba nace de ahí, y a raíz de este supuesto compromiso, 2 vocales del órgano electoral de Cochabamba plantean que los concejales debieran cumplir con su palabra por moral y por ética. Esto no puede ser. Una autoridad nacional no puede promover que más bien se incumpla la legislación. Entonces, en torno a eso hemos hecho una demanda y le exigimos al órgano electoral que primero tome las medidas necesarias para precautelar la vida y la integridad de las concejalas, y lo otro, que tome también las medidas en torno a la articulación, coordinación con Fiscalía y otras instancias para que se tomen medidas y se precautele la gestión de estas concejalas y concejales. Hay mucho que hacer al respecto, accionar por parte de autoridades y también, por supuesto, como siempre, responsabilidad compartida, la sociedad. Te agradezco mucho, Tania, por haber estado con nosotros. Agradecerles a ustedes, muchísimas gracias y bueno, feliz año. Igualmente. Gracias también a la concejal Carla Cardona, que nos ha acompañado desde Sacaba. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. En pasadas horas se había anticipado de que los choferes en el país estaban a punto de incrementar el precio de su pasaje a partir del 1 de enero. Hay que recordar que hubo un ampliado en Tarija en el que sí se había acordado en que hablarían con todas las autoridades municipales y las encargadas de ver esta nivelación en 340 municipios del país, por lo menos. Son algunos departamentos que sí van a aumentar ya desde enero. Pero la ciudad del Alto, tenemos una duda. Vamos a hablar con Beatriz Segarrudo, que es vocera de la alcaldía de la ciudad del Alto, para saber a ver qué determinación, por favor, yo sé lo que ha dicho la alcaldesa, pero quiero que una vez más ustedes se lo digan al país y especialmente a la población del Alto. ¿Qué ha determinado la alcaldesa Eva Copa sobre este tema? ¿Cómo estás, Miriam? Buenas noches. Nosotros respetamos todas las determinaciones de las diferentes organizaciones sociales, en este caso de la familia del transporte, pero ellos saben muy bien quienes determinan el precio del pasaje en las diferentes entidades territoriales, especialmente los municipios,
es el municipio. El municipio es quien determina el precio del pasaje y nosotros como municipio de la ciudad del Alto lo hemos hecho el año pasado a través de un convenio que se ha firmado con la Federación Andina. El pasaje único en la ciudad del Alto es de 1 boliviano con 50 centavos durante las 24 horas de parada a parada. Así está en el acuerdo. Lo que nosotros estamos haciendo simplemente es hacer prevalecer ese acuerdo que se elevó a rango de ley. Es una ley municipal. Por lo tanto, en la ciudad del Alto el pasaje no se va a incrementar. No hemos incrementado el pasaje. Hemos nivelado el pasaje a 1 boliviano con 50 centavos y para estudiantes a 1 boliviano. Por lo tanto, el tema consideramos que no es necesario tratarlo, confiamos en la palabra de los transportistas, no hacemos caso a algunos dirigentes que están saliendo, no sé de qué organización serán, pero ellos de facto quieren aplicar esa tarifa. No lo vamos a permitir, es por esa razón que estamos incrementando la cantidad de guardias municipales, estamos identificando algunos operadores que quieren impulsar la elevación del pasaje. Nosotros inmediatamente les vamos a sancionar tal y como establece la norma. Verónica, porque hemos escuchado de que ellos en primer lugar o en primera instancia están queriendo subir el pasaje nocturno a 2 bolivianos. Eso es una absurdez, eso no va a ocurrir. Estamos identificando a esos operadores, estamos identificando algunas líneas, inmediatamente nosotros vamos a decomisar sus todo lo que tenga que ser, y si van a continuar con esa posesión les vamos a eliminar incluso hasta la tarjeta de operación. En todo este tiempo hemos estado haciendo el control del tema del trameaje, haciendo el control correspondiente y hemos identificado a más de 300 operadores y los hemos sancionado. Por lo tanto, no hay argumento. Miriam, en la ciudad del Alto, de los 280.000 movilidades que circulan en territorio alteño, más del 80% son movilidades que funcionan a gas natural vehicular. Por lo tanto, no hay un argumento sólido, ¿no?, para querer elevar el precio del pasaje sobre pretexto de la escasez de gasolina. No, las movilidades funcionan a gas natural vehicular e incluso algunas líneas, estamos identificándoles, continúan con el tema del trameaje. Ese acuerdo que hemos firmado el año pasado se está cumpliendo en un 90%. Ese 10% todavía nos falta, estamos haciendo todo el esfuerzo, por lo tanto, consideramos de que no hay argumento para querer incrementar a 2 bolivianos el pasaje nocturno, y mucho menos hablar que desde el año se va a incrementar el pasaje. No va a ser así. Nosotros como autoridades no podemos ser irresponsables. En estos momentos la población está sufriendo los embates de una inflación. E imagínate, si incrementamos el precio del pasaje en la ciudad del Alto, las familias alteñas que viven de al día realmente van a ser vulnerados en su derecho, vamos a generar caos, se va a elevar absolutamente todo y nosotros no podemos actuar de esa manera. Beatriz, el pasaje es único, es 1 boliviano con 50 centavos. Perfecto, esa es la determinación de la alcaldía de la ciudad del Alto, no se mueve el precio del pasaje. Beatriz, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Muchísimas gracias a ti, un saludo cariñoso. El boletín del clima. Se estará preguntando qué va a pasar mañana viernes con el clima, ya para ir planificando actividades. Yo se lo voy a contar a continuación. El eje troncal del país. Lluvias dispersas en La Paz, mínima 8, máxima 21 grados centígrados. Ciudad del Alto también se van a registrar lluvias dispersas, pero no se le ocurre olvidarse el paraguas. Mínima 6, máxima 17 grados centígrados. Para Santa Cruz la mínima 24, la máxima 34. El cielo estará nuboso. Por el momento no habrán lluvias, pero le anuncio que el Sename ha manifestado que el fin de semana entra un surcito a Santa Cruz. Cielo nuboso también en Cochabamba, mínima 11, máxima 24 grados centígrados para la jornada de mañana viernes. Boletín del clima aquí en vivo. El clima de Bolivisión.
Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos en Bolivisión. Acompáñenme ahora a conocer cómo estarán las temperaturas en los diferentes departamentos. En La Paz, la mínima será de 6, la máxima alcanzará los 12. En Cochabamba, la mínima será de 17 y la máxima llegará a los 25. En ambos departamentos habrá tormentas eléctricas. En Santa Cruz, la mínima será de 25, la máxima llegará a los 30 con lluvias. Continuamos ahora con Potosí. La mínima será de 8, la máxima alcanzará los 16 con tormentas eléctricas. En Oruro la mínima será de 10 y la máxima llegará a los 19. En Chuquisaca la mínima será de 14 y la máxima alcanzará los 23. En ambos departamentos el cielo estará totalmente nublado. Continuamos ahora con Pando, la mínima será de 25, la máxima alcanzará los 32. En Beni la mínima será de 26 y la máxima llegará a los 32. Y en Tarija la mínima será de 18 y la máxima alcanzará los 28. En los 3 departamentos habrá tormentas eléctricas. Ahora los dejamos con los datos extendidos para mañana viernes y continúe disfrutando de nuestra programación. El clima de Bolivisión.